Ignacio Armada, por la invitación para participar en esta conferencia, por mi mala suerte y mala planeación. Durante los 20 años que he vivido, trabajado, visitado a México, nunca he visitado a Hermosillo. Y gracias a la intervención del doctor Almada, hoy he resuelto ese defecto en mi experiencia. Gracias por la oportunidad de visitar la ciudad. Igualmente agradezco a todos ustedes participar en la conferencia, estar aquí en el auditorio y por sus preguntas interesantes al final de la presentación. Voy a dejar bastante tiempo para responder a cualquier pregunta, duda, sugerencia, crítica al final de la presentación. Bueno, intento presentar hoy una selección de temas y de conclusiones históricas. Primero, un breve resumen de los varios servicios de inteligencia y policía secreta en México y en los Estados Unidos, puesto que esos servicios trabajaron juntos muchas veces. Después quiero compartir un sumario de mis investigaciones históricas en cuanto a la política mexicana en el siglo XX. De este sumario voy a derivar unas conclusiones históricas que trascenden mi periodo histórico de los años 40 y 50. En total, voy a discutir cómo funcionan los servicios de inteligencia en una sociedad moderna, los límites que ha de ser en cuanto a los aparatos de inteligencia y cómo la política nacional e internacional puede deformar las normas que regulan esas burocracias. Cuando empecé a investigar sobre la política mexicana, ya hace más de 20 años, mi interés más amplio fue la disidencia política en México durante el siglo XX. He leído muchos libros y artículos sobre participación política, sobre la forma e importancia relativa de elecciones y sobre la filosofía de democracia, especialmente en términos de la política latinoamericana y la política mexicana. Leí mucho sobre el rol de los militares en el desarrollo de estados modernos en el mundo. Intenté investigar y escribir sobre momentos de decisión, maniqueos, blanco y negro, blanco o negro, sí o no en la política. Por eso empecé a estudiar elecciones. Y quise investigar cuestiones de política alta, high politics, conflictos entre las élites políticas de la nación. Por eso enfoqué en elecciones presidenciales. Escogí el primer caso de disidencia electoral en el siglo XX, la campaña de Francisco Madero de 1910 y todas sus consecuencias. También escogí el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña de 88. Estudié la corriente democrática, la creación del Frente Democrático Nacional y las hazañas décimas de la elección. Mi asesor académico en la Universidad de Texas en Austin, el doctor Mauricio Tenorio, sugirió añadir otro caso no bien sabido en la literatura histórica, el caso de Miguel Enríquez Guzmán en la campaña de 52. Mi tesis de bachillerato tuve la forma de 3 casos de disidencia frustrada y me gradué de Texas. Pasé a mis estudios de doctorado, donde mi asesor en Harvard, Dr. John Womack, habló conmigo durante muchísimas horas sobre el tema de la disidencia electoral. Al final decidí que fue necesario enfocar más en el periodo de los años 40 y 50, echando los casos de Madero y Cárdenas a un lado. Y hice la decisión de explicar la política mexicana a través de las elecciones presidenciales de 3 casos de gran disidencia electoral, 1940, 46 y 52. En 1999 llegué al Archivo General de la Nación para iniciar el proceso de mis investigaciones en los documentos gubernamentales allí. Mi plan fue leer los archivos de los presidentes Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. También iba a consultar los archivos de la Dirección General de Gobierno y de otras oficinas dentro de Gobernación. El jefe de los archivos,
enterado de mi interés en la disidencia electoral, me avisó sobre una colección nueva que acabó de abrir a los investigadores. Fue el archivo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la IPS. Ese día todo cambió en mi proyecto. Por falta de una guía de consulta, hasta el jefe de la galería casi no supo qué hubo en las 3.000 cajas de documentos. Yo, mucho más joven que hoy, empecé a leer toda la colección, de caja 1 al final. Durante casi un año de trabajo en el AGN, aprendí mucho, pero mucho, sobre esa agencia de inteligencia dentro del gobierno mexicano, específicamente dentro de la Secretaría de Gobernación. Me sintió como el carácter famoso de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, quien podía percibir la progresión de la humedad por su memoria. Yo, menos memorioso, vi el desarrollo lento de la IPS a través de leer todas esas cajas, el desarrollo del servicio. Hubo otros servicios de inteligencia en México antes de 1947. Hubo un servicio secreto como parte de la policía capitalina en el Distrito Federal. Hubo servicios de inteligencia de colección clandestina en las Fuerzas Armadas, en el Ejército y en el Cuerpo de Oficiales de la Marina. El Servicio Postal Mexicano tuvo un cuerpo pequeño de inspectores, quienes funcionaron como agentes de inteligencia en cuanto a sus labores de colección e inspección. Igual casi todas las instalaciones portuarias, los aeropuertos, puentes en las fronteras, casi todos esos lugares tuvieron una presencia del Estado que podemos calificar como inteligencia. Eso no debe sorprender. Todas las sociedades, todo grupo de seres humanos desarrollaron cuerpos de inteligencia en una forma u otra. Los mexicas, por ejemplo, gozaron de un red mercantil muy estrecho en Mesoamérica. En los grupos que salieron al margen del imperio para hacer comercio hubieron dos tipos: los ochteca, los negociantes mismos, que fueron para ganar recursos y recopilar capital, y los ostomeca, los espías imperiales, trabajando para recoger cualquier dato que pudiera señalar descontento en un rincón del imperio. Siempre había espías y siempre habrá espías. Los Estados Unidos, que ahora es una sociedad casi completamente vigilada por varios medios de inteligencia, en el siglo XX hasta 1947 mostró una gran variedad de servicios de inteligencia también. Un breve resumen. Primero es el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, encabezado durante casi 50 años por J. Edgar Hoover. Hoover era director del Buró de Investigaciones desde el 24 hasta el 35, cuando se creó el FBI, y Hoover duró en esa capacidad hasta su muerte en 1972. El FBI funcionó como el servicio de inteligencia más importante en cuestiones de política nacional. El FBI trabajó en el extranjero también, como veremos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Así se notaron como attaché legal o secretario segundo en las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Otro servicio era el Military Intelligence Division, división de inteligencia militar, que se formó dentro del ejército para recopilar datos de importancia para planeación militar. Unos ejemplos de problemas que interesa el MLI. ¿Qué tipo de recursos naturales hay en Manchuria y cuáles poderes quieren adquirirlos? ¿Cuántos hombres entre 16 y 30 viven en Italia? El Military Intelligence Division trabajó como parte de las misiones diplomáticas norteamericanas en el extranjero también, casi siempre como agregados militares. Muchos de los grupos dentro de las Fuerzas Armadas cultivaron su propio cuerpo de agentes de inteligencia
Entonces hay reportes de un agregado militar del ejército y de un agregado militar de la Marina, de la Oficina de Inteligencia Naval, como de la Fuerza Aérea, etc. Todos saliendo de la misma misión diplomática de Estados Unidos en el extranjero, no solo en México, pero en todo el mundo. Los Estados Unidos también utilizaron agregados económicos, economic attachés, para cubrir las actividades de agentes trabajando con los departamentos de tesorería, Treasury, que incluye el servicio secreto. Agentes del Departamento de Justicia, del Servicio Interno Fiscal, Internal Revenue Service. Todos trabajan como attaché económica en las misiones diplomáticas de Estados Unidos. Los embajadores estadounidenses en el extranjero, junto con los secretarios primeros, segundos y terceros de la misión, junto con los cónsules y vicecónsules en casi toda ciudad en México, todos produjeron una cantidad profunda de información o reportaje, difícil para cualquier persona. Como discutimos en el taller antes de esta conferencia, es decidir quién es confiable y quién no es, cómo utilizamos los documentos y cómo no. Cada quien estaba reportando sobre su interés, pero cae a nosotros tamizar la información y descubrir algo semejante a la verdad. Aunque los Estados Unidos tuvieron más personas adquiriendo inteligencia, puede ser más difícil encontrar los temas dominantes dentro de un cuerpo de información tan cuantioso. En mis investigaciones sobre la política mexicana, a mediados del siglo XX, intenté juntar el flujo de información desde los servicios mexicanos y norteamericanos para construir una interpretación histórica. Entonces, quiero compartir un par de conclusiones de mis investigaciones y abrir al final unas cuestiones de importancia para historiadores y a gobernantes también. Un argumento clave de mi libro, Inteligencia Política, es que el PRI no fue tan poderoso como muchos suponen. Al menos no es tan poderoso desde el principio, en la forma del Partido Nacional Revolucionario en 1929. En la tempestad periodística después de la elección de Vicente Fox en 2000, siempre me irritó escuchar el PRI que ha gobernado México durante 71 años, como si fuera un monopolio total de la vida política desde el nacimiento del PNL. Es obvio que sí hubo una gran concentración de poder en el PRI durante varias décadas del siglo XX, pero no desde el principio. Entonces desarrollé otro punto de vista, otro argumento sobre el poder del llamado partido oficial. Es la alegoría del Rivero. El Rivero. Una forma de construcción que tiene como propósito contener o desviar los aguas para evitar inundaciones. Pienso que las disidencias del siglo XX funcionan como los aguas, robando las barreras, identificando los puntos que necesitan refuerzo. O sea, el PRI siempre estaba aprendiendo, pasando por una curva de aprendizaje cuando enfrentaba a movimientos disidentes. Por eso, después de la elección presidencial de 1940, cuando el general Juan Almazán y el general Joaquín Amaro atacaron la política de Lázaro Cárdenas por ser tan izquierdista, el PRI escogieron el general Manuel Ávila Camacho como candidato para mover el partido hasta la derecha, un proceso profundizado después de las elecciones. En contraste con su predecesor, Ávila Camacho dijo públicamente "soy creyente" y empezó un cambio en la política de su gobierno hasta la derecha. Muchos historiadores ven en esos eventos la destrucción de Almazán y de sus asociados.